Entonces, como les comentaba, eh, ustedes ya llegaron a nivel de que ustedes pueden evaluar un robot en su funcionamiento, e incluso ahorita lo que les falta sería la parte del diseño de una trayectoria. Entonces, de la herramienta que ustedes tienen dentro de lo que sería la simulación que estamos terminando con la práctica 2 y 3, o sea, en el video que casi nadie ha visto, me parece, es una ventaja de tener que los canales tengan indicadores. Nada más déjanos revisar. En el video que les pasé solamente tiene 10 vistas, entonces eso significa que si tenemos una cantidad de 25 alumnos, posiblemente 8 lo hayan visto, porque 2 podrían ser vistas externas, ¿no? De gente que luego entra al canal. Entonces sí les pediría que se pusieran a la par con el video que les subí de la práctica 2, la parte 2, porque en ese se basaría su examen parcial. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Ahorita ya estuve evaluando algunas cosas. Entonces, para poderles dejar un examen parcial. No, ustedes no es necesario que ustedes abran su MATLAB, ¿eh? O sea, yo ahorita me voy a arriesgar en algunas cosas, pero no voy a correr como tal simulaciones. Entonces, generalmente el examen, si ustedes han consultado a sus compañeros de semestres anteriores, generalmente les dejo un examen el cual consiste en simular una cadena cinemática. Creo que todavía no está por aquí. O está en otra parte. Donde en el lugar de tener 3 juntas rotacionales, les cambio por alguna prismática. Entonces, la idea de este semestre, ya que hemos llegado a desarrollarlo de una manera más avanzada, es poner juntas prismáticas. Ahora, lo que estaba haciendo, o la manera en que lo estaba probando, es que tiene un detalle. No se pueden poner de manera directa porque todos los actuadores, aquí no lo dice, pero aquí está definiendo bueno, sí, sí lo dice, perdón. Aquí lo que dice es que la acción de la junta lo está definiendo sobre el eje Z. Entonces nosotros estamos modelando nuestro robot y la acción de rotación que tenemos aquí sí es sobre el eje Z. Es por eso que no tenemos que hacer ningún cambio. Pero si le agregamos una junta prismática, es decir, si queremos simular como que el cambio de posición o como si este eslabón se alargara, el efecto de la junta, déjenme regreso acá, y cerrar este. Si abro también la junta prismática, también está definida sobre el eje Z. El problema es que nuestro modelo estaría definido sobre el eje X. Entonces, para hacer esto, o para que ustedes puedan hacer ese efecto, tendrían que agregarle lo que sería un bloque de transformación rígida. Y de ahí, el detalle está en que si yo les dejo un bloque de transformación rígida, lo que ustedes tendrían que ver sería o estudiar este bloque. Entonces, en realidad es un bloque que a pesar de que se ve muy tranquilo, pues pues tiene su chiste, porque no solo, porque maneja estos tipos de transformaciones como tal, y son elementos utilizados mucho en lo que sería la mecánica. Y después lo que viene es la parte de la alineación. Entonces, ahorita que ya hice pruebas con la simulación, justamente con una configuración un poco más complicada, lo que me di cuenta es que tiene ciertos detalles, entonces no conviene plantearlo directamente desde esta herramienta, desde Simescape. Voy a aventarme la prueba en lo que sería eh, exportarlo de un archivo URDF. La parte del archivo URDF todavía no hemos llegado a esa parte, pero sí la vamos a ver. Entonces, como todavía no la hemos visto, no se los puedo encargar. Ahora, ¿en qué consistiría su segundo examen parcial? Yo les voy a dar una trayectoria, unos puntos de una trayectoria, y ustedes lo que van a hacer es que ustedes van a proponer las longitudes de sus eslabones, de tal manera que cuando ustedes hagan la evaluación como la hicimos dentro de la práctica,
ustedes determinen cuáles son las longitudes que mejor funcionan. Entonces, lo que les voy a dar es que voy a proponer tres tipos de exámenes, es decir, les voy a dar tres tipos de trayectorias definidas y ustedes van a analizar cuál sería la más adecuada para que las dimensiones del robot, para que lo puedan hacer en función del análisis de los datos que ustedes van a encontrar en su simulación. No se pueden quejar porque prácticamente ya tienen la simulación terminando la práctica 2, es decir, echándose el video que no han visto, tal cual. O sea, este video que nada más tiene 10 vistas. Y de aquí, esencialmente, lo que viene son las dos tipos de soluciones. Aquí ya simplemente le estoy transportando lo que sería el cálculo, pero de la parte numérica. Y la solución en el espacio de las juntas. Entonces, generalmente como esta clase lo que tiene es o está dirigida a la parte de servicios o a robótica de servicios, ahí lo que vamos a procurar es que el robot haga una trayectoria. Entonces, esa información ya se las pasaría a partir de entre el lunes y el miércoles, para que ustedes ya puedan ir de una vez desarrollando según su, bueno, en este caso sería su primer parcial. Entonces, se los encargo. Y de esto no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie? A ver, ¿quién dijo que sí? No, no les dije que lo iban a ocupar, les dije que no lo iban a ocupar. Sí, porque es complicado. Vamos, hasta yo me estoy peleando con eso. O sea, ni siquiera yo lo quiero usar porque está muy feo. Y por eso voy a utilizar otro tipo de formato. Pero también se los voy a enseñar, pero pues sí, a ese sí no está tan sencillo. Cuando menos los de el tema selecto del sábado, no, los del tema, bueno, sí, los del tema selecto ya lo vieron. Y los de la clase del sábado también ya empezamos con eso. Pero la asignatura es un poco más difícil porque hay que ver la parte matemática. Entonces, ahí sí no te preocupes, no va a ser algo complicado. Ese es el problema sí, ese es el problema que yo luego me pongo, porque me pongo ciertas cosas complicadas y no se las puedo complicar a ustedes. ¿Alguna otra duda? Sí, nada más te voy a decir que tienes que entregar. Lo que tienen que hacer ya está en los videos de la práctica 2. Entonces, sí, ahí tendrían referencias, más aparte, recuerden que yo les había comentado, ¿no? Pueden preguntarme en el transcurso de las clases. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, bueno, yo he visto que ustedes han publicado memes donde se tiran al piso cuando ven que les dan una semana y el libro abierto, que piensan que los exámenes son complicados. No, son talachudos. Entonces no se asusten nada más. ¿Alguna otra pregunta? Sería desde que lo termine, de acuerdo a lo que me pregunta Jorge, sería a partir de lo que sería mm, que termine de definir este documento al final. O sea, ahorita tengo que explicar cuando menos una parte de lo que son la planeación de trayectorias. Y yo creo que será, no dije que el examen que sea difícil, dije que nada más es talachudo. Ay, cómo se tiran al piso. No, el examen sería que cuando termine de explicar esta parte, le tienen la semana, como les había dicho. Bueno, entonces,
de aquí. Voy a proceder ya de una vez a la clase y eh, ahorita, lo que yo les he puesto a hacer dentro de la práctica 2 y 3, y hay una diferencia porque en la 2 lo que estamos haciendo es que yo le estoy poniendo a programar el seguimiento de una trayectoria. Entonces, ahorita ustedes definieron que el lugar geométrico de la trayectoria, o mejor dicho, yo se los definí, era una línea recta. Y ustedes definieron los puntos iniciales y finales de la trayectoria, así como tal. Y lo que alcanzamos a ver es que cuando menos esos puntos están haciendo al robot que se force por cómo están pasando, qué posiciones tiene que adoptar. En esencial es porque en un punto el robot está entrando en posiciones de singularidad. Ahora, la otra forma que viene hasta el final del el video de la práctica 2 ya es la tercera práctica. Es una planeación distinta a la que hemos visto. Esa planeación, ahorita estoy en la lámina, estoy en la presentación 16, me parece que está en la 15. No, no, sí está en esta. La planeación que ahorita nos falta ver sería una planeación que se conoce dentro del espacio de las juntas. Entonces, ahorita nada más va a ser recapitular, no va a ser así algo tan pesado. Y bueno, ya lo que sigue, a lo donde vamos a entrar, ya sería el modelo en el espacio. Pero todavía no vamos a entrar, nomás lo abrí para tener referencia. Entonces, de aquí, les voy a mostrar el planteamiento general de lo que sería la trayectoria, de tal manera que cuando ustedes quieran programar a un robot o en general cualquier sistema mecánico para que haga algo, tienen que plantear específicamente lo que tiene que hacer. O sea, en este caso sería el planteamiento general de cómo se describe una trayectoria desde el punto de vista matemático. Ahora, únicamente esto es válido para los robots. Los mecanismos, desgraciadamente, no podemos hacer un planteamiento general. Están limitados. Entonces, ahí los robots tienen una ventaja. La desventaja que tienen los robots es que te componen de varios elementos. Ahora, dentro de la práctica, lo que hemos utilizado mucho es el famoso perfil de quinto grado. Pero nunca les he explicado de dónde viene el perfil de quinto grado. Simplemente ha sido una herramienta que yo les he puesto. Las consideraciones que tendrían ustedes que plantear para el cálculo de la postura de su robot cuando hagan ya su planteamiento de su examen. La comprobación numérica es un decir, en realidad también ya viene dentro del video que les pasé. Y en este caso aquí viene la práctica 2, pero nosotros ya la hicimos. ¿Por qué lo hice de esta manera? Bueno, porque esencialmente lo que hay que entender son un par de conceptos. Cuando nosotros estamos trabajando, ahorita lo que hicimos fue definir un punto inicial y un punto final. Pero en realidad, cuando nosotros estamos manipulando objetos o algún tipo de material para cumplir una tarea, en realidad lo que hacemos es pasar en el tiempo, en un intervalo de tiempo, pasar de un punto a otro. Entonces, en este caso, pasar de este punto a otro se puede hacer de una hay infinitas posibilidades. Es decir, hay muchas maneras en que nosotros podemos pasarnos de aquí para acá, en el tiempo establecido. Y lo mismo para el tiempo que nosotros nos requeriremos para pasar de este punto a este otro punto. Quiere decir, entonces, que cuando nosotros planteamos tareas para que lo realicen los robots, estas se van a componer generalmente de fases. Entonces, aquí lo que tenemos es un lugar geométrico. Entonces, si se dan cuenta, aquí en realidad tenemos dos lugares geométricos. Uno definido por el punto I, otro por el punto J, sería nuestro primer lugar geométrico, y otro por el punto J y el punto K. ¿Cabría la posibilidad de que existiera un lugar geométrico que contenga estos puntos? Pues sí, sí la hay. Es que nosotros tracemos una curva.
Y cómo tracen esa curva, pues va a depender de qué función numérica utilicen. Y esto ya aproximadamente ustedes ya lo han hecho. Generalmente cuando ustedes han manejado cosas, por ejemplo, en termodinámica o en algún otro punto, lo que han hecho es interpolar. Interpolar lo que significa es que van a generar una función que pase por ciertos puntos. Entonces, aquí lo que tenemos es una interpolación entre varios puntos para conformar un lugar geométrico. Entonces, la ecuación básica del lugar geométrico ya la habíamos manejado. Y en este caso, el lugar geométrico no lo conocemos. Entonces, quiere decir que la trayectoria que define estos puntos en realidad no existe. O sea, no es que no se pueda, o sea, el punto es así como que es filosófico. O sea, lo que quiero decir aquí es que yo tengo los puntos, pero como puede ser cualquier trayectoria, en realidad significa que es un elemento que no está totalmente definido, o que puede ser definido de múltiples maneras, y cada uno de nosotros lo define según a su conveniencia. Entonces, por lo general, si ustedes van a mover un objeto de un lugar a otro, es decir, si yo me desplazo con el mouse y paso por los puntos, voy a seguir una determinada trayectoria. Pero si ustedes lo hacen también por su cuenta, la trayectoria que ustedes van a trazar cuando con su cursor sigan estos puntos, a pesar de que pasen por los puntos, va a ser totalmente distinta. Y eso va a depender de qué tipo de mouse tengan, si a lo mejor están en una esquina, si donde están hay luz. Entonces hay múltiples variaciones de eso. Y ahora, el otro punto que tenemos aquí es el tiempo. El relacionar cómo vamos a transportarnos por este camino y en qué tiempo. Nosotros generalmente eso nos va a afectar en la parte cinemática. Entonces no lo hemos abordado tal cual. Si se dan cuenta ahorita en el tiempo de la simulación, todo lo hemos definido en 10 segundos. O sea, pasar de un punto a otro en 10 segundos. Pero si yo paso de un punto a otro en 10 segundos, ¿qué es lo que va a pasar con las velocidades que tienen que generar mis juntas? Es decir, si yo lo modificara, o si ustedes modifican dentro de su simulación, si pasan de 10 a 5 segundos, lo que va a pasar es que las velocidades que tienen que generar sus juntas tienen que ser mayores. Y eso va a afectar directamente eh, a lo que serían los actuadores. ¿Por qué? Porque entonces los actuadores deberían de tener la capacidad de generar esas velocidades, pero también deberían de tener la capacidad de minimizar el error que se va a generar por que tienen que acercarse a esa posición en un tiempo más reducido. Entonces, son elementos que nos van a llegar a afectar. Entonces, por lo general, no sé por qué no se ve la imagen. Aquí sí se ve, pero lo que me dice es que no lo puede cargar. Ya me avisó. Ok, eso pasa cuando uno saca imágenes de la red. Entonces déjenme ver si... Porque también les había preparado algunos artículos para que lo empezáramos a revisar. Entonces déjenme nada más checar si encuentro alguno. Mm, Tutun. Las cosas que las cosas fallen. Entonces aquí vamos a buscar robot, trajectory, generation. Mm, mm, mm. Y cuando menos aquí, realmente Design Direct siempre ponen algo. Entonces aquí dentro de este artículo, lo que están presentando es a este robot Puma.
donde está inmerso en una estación de trabajo. Entonces, aquí se debe de alcanzar, bueno, posiblemente ahorita no lo ven los que no estén viéndolo directamente en una computadora, pero aquí hay un camino en rojo. Esa es la trayectoria que el robot debe de seguir. Entonces, esa trayectoria lo que va a hacer es que va a condicionar el comportamiento de los actuadores del robot para que pueda generar ese movimiento. Entonces, generalmente el detalle está en que eso a su vez lo que va a hacer es que nos va a obligar a que las juntas tengan un determinado comportamiento. A este me gusta. Entonces aquí se ve mejor, ¿no? De hecho, este me sirve más. Entonces, aquí lo que están presentando es estos puntos definidos por estos elementos Q. Y aquí lo que tenemos sería el efector final. En su caso, lo que ustedes tienen sería su mano. Entonces, cuando ustedes toman algo, por ejemplo, aquí lo que presentan es una trayectoria cerrada. Y lo que ustedes tienen que hacer, se acuerdan que existe un sistema P. Aquí también tenemos nuestro sistema P. Y lo que aquí se está haciendo es que se está obligando al sistema P a pasar por estos puntos. Ahora, dependiendo de qué camino sigan, lo que va a hacer es que va a afectar el movimiento de sus articulaciones y ahorita también ya se dieron cuenta que también va a afectar el esfuerzo que tienen que hacer en sus juntas, en sus articulaciones. Entonces, el diseñar la manera en que cómo pasan de un punto a otro no es una tarea menor dentro de la robótica, de hecho es uno de los, a veces de los puntos más importantes. Entonces, para hacer eso, lo que generalmente se hace es que se generan algunos algoritmos que permitan el desarrollo de esas actividades. Entonces, aquí lo que están haciendo es una evaluación desde el punto de vista cinemático y dinámico. De hecho, esta ecuación ya la conocen ustedes, para que vean que ustedes ya les había dicho que podríamos ya abrir cualquier artículo y ya poderlo entender. Entonces, aquí lo que viene ya son el planteamiento de las trayectorias del robot. Entonces, como pueden ver, pues es mucha matemática, ustedes ya lo pueden entender, pero aquí lo que están planteando son diferentes trayectorias. Entonces significa que para la implementación de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es una evaluación. Ahora, regresando acá, que se desapareció la imagen. Entonces, eso significa que hay varias maneras de acudir o establecer una trayectoria. La más común es discretizarla, si la trayectoria no es muy complicada. La otra es que si la trayectoria es muy complicada, lo que hace es que se divide en fases. Entonces, de aquí, déjenme agarrar. Sí me hizo falta el pizarrón. Entonces yo tengo aquí este punto y voy a pasar para acá. Entonces, el lugar geométrico, para nosotros lo hicimos por una línea, va a estar definido así. Nuestra trayectoria, que va a ser el conjunto de puntos P que conforman esta línea, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a nuestro punto inicial, si se acuerdan. En este caso sería el punto I, más el cachito que yo tengo que avanzar para llegar acá. Entonces, el cachito que yo tengo de aquí para acá es un vector. Ese vector, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la diferencia que voy a tener entre el vector de posición del punto J menos el vector de posición con respecto al punto I. Y cada uno de estos puntos en realidad va a estar definido por un parámetro, que generalmente se define como lambda. Ahora, ¿cuáles serían las restricciones que deben de tener este parámetro para que nosotros podamos definir esta trayectoria? Bueno, lambda tiene que tener un dominio en específico. Y ese dominio está dado de 0 a 1. ¿Por qué de 0? Bueno, si este elemento vale 0, significa que entonces yo me encuentro, o
hacemos cero esta diferencia de vectores y nos encontramos en la posición del vector inicial. Si vale 1, entonces lo que le estoy agregando a esta posición inicial sería este vector de diferencia. Es por eso que este elemento tiene este rango. Pero hasta este punto, esto podemos decir que no es una trayectoria. ¿Por qué? Porque no está involucrado el perfil del tiempo. Entonces, para que sea una trayectoria de verdad, lo que nosotros tenemos que hacer sería generar para este parámetro o describirlo como una función en el tiempo. Y este es un 3, déjenme lo borro. Y esta función tendría que cumplir el mismo rango, tendría que tener el mismo dominio que el parámetro solito. De 0 a 1. Ahora, ¿cuántas funciones pueden ser las que cumplen esto que acabamos de plantear? Pues igual que cuando seguimos los puntos, pueden ser muchas. O sea, así tal cual, ¿no? O sea, no hay como que algo que digamos que tiene que ser alguna en específica. Lo único que es que tiene que cumplir esta condición. Pero aún así vamos a ver que no va a ser una sola condición única. Entonces, tomando esta misma lámina, bueno, estos mismos rayones, los voy a pasar para acá. Y ahora, vamos a trabajar con este. Esta función como tal es lo que se conoce como el perfil de trayectoria. ¿Por qué utilizo, o el ejemplo básico sería utilizar una línea? Porque la línea me permite mostrarles a ustedes la diferencia que hay entre el lugar geométrico, que es el punto I y el punto J, y el perfil de trayectoria, que sería esta función. Generalmente hay ocasiones donde nosotros lo que va a pasar es que no podemos introducir o ver claramente dónde se encuentra el perfil de trayectoria. A veces la manera en que podemos estructurar es una trayectoria no nos va a permitir poder apreciar cuál es el lugar geométrico y cuál es la trayectoria. Entonces es un detalle que habría que ver. Entonces de aquí vamos a ver qué condiciones le podemos poner a esta ecuación para que nos ayude a encontrar una solución. Ah, entonces, significa que aquí, cuando pasamos de este punto a este otro punto, tenemos un tiempo, cero, y un tiempo. Pero este tiempo en realidad no lo sabemos, va a ser un tiempo en el que se desarrolla la tarea. Lo voy a poner como el tiempo F. En nuestra clase lo que hicimos fue yo lo puse como el tiempo total. Pero en realidad podría ser el tiempo total o podría ser un tiempo intermedio en lo que yo paso de este punto a este otro punto. Entonces, significa que vamos a tener dos estados para esta función. Vamos a tener un tiempo cero y un tiempo final. Perdón. Ah, un tiempo que va a ser igual al tiempo final. ¿Cuánto va a valer este tiempo final? Pues el que ustedes quieran definir. Ahora, perdón por el ruido, pero pues así está mi silla. No le he puesto aceite. Casi no paso tiempo en mi cuarto. Entonces, aquí, esta función del tiempo, cuando vale cero,
Bueno, aquí ya me adelanté. Sí es cero, pero ahorita vamos a ver por qué. Y eh, esto debe de cumplir esta condición. Tenemos que obtener un valor para esta función cuando el tiempo vale cero, pero a su vez también para sus derivadas. Y es lo que vamos a ver ahorita. Esta función debe de cumplir cuando menos ciertos requisitos. No puede ser cualquier función. Entonces, como ejemplo, generalmente yo les pongo estas curvas, donde aquí lo que tengo sería, por ejemplo, el estado de una de sus articulaciones de ustedes. Y si se dan cuenta, lo que está pasando, lo que yo estoy haciendo es que la articulación está pasando en un comportamiento lineal en el tiempo de una posición uno, es decir, por ejemplo, ustedes pueden empezar con su codo totalmente en un ángulo de 90 grados y pasan a una condición donde su codo pasa a estar totalmente extendido. Y lo hacemos con un comportamiento lineal. El problema va a radicar cuando nosotros queremos ya generar el resto de la cinemática. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? En este caso tenemos un comportamiento relacionado únicamente con posición, pero el comportamiento de la cinemática nos dice que no solo es posición, también tenemos velocidad y aceleración. Entonces, la derivada de la posición sería nuestra velocidad. Y aquí como yo la estoy definiendo como una línea recta, lo que estaría pasando es que la velocidad sería una constante. En este punto, como lo que estoy haciendo es un cambio de dirección, lo que estoy haciendo es que estoy obligando a la junta, es decir, si lo pasan de totalmente estirado a otra vez a 90 grados, en este instante de tiempo, tal cual, lo que estamos haciendo es un cambio de dirección en la velocidad y en el sentido del movimiento. Significa que aquí lo que estamos haciendo es que estamos rompiendo la función. Entonces, generalmente eso cómo se ve en la realidad. Se ve como si nosotros estuviéramos dando un pulso. Entonces, cuando hacemos eso, en realidad lo que estamos haciendo es provocando que el sistema se esté agitando. O sea, es como si ustedes de repente van avanzando y de repente regresan momentáneamente su mano. Y al hacer eso, lo que van a darse cuenta es que van a sentir un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que los va a obligar a generar o a cambiar el sentido de la energía. ¿Se acuerdan que habíamos platicado en la sesión cuando graficamos la potencia? Y yo les había comentado que la potencia generalmente va en un solo sentido, porque estamos dándole energía a algo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que estamos generando tenemos un sentido de energía de los motores que se está consumiendo. Pero de repente, en este punto, lo que intentamos hacer es que esa energía regrese al sistema. Entonces, el motor no está adaptado como tal para poder recibir esa energía. Al no estar adaptado, generalmente lo que va a tender a hacer es disiparla de alguna manera. Recuerden que la energía no, no se pierde. Se va a transformar en otra cosa. Generalmente se va a transformar en calor. Entonces, si se transforma en calor, lo más seguro es que aquí lo que estemos provocando es que la temperatura del motor se eleve mucho. Y si tenemos una temperatura de un motor que calienta mucho, a su vez se la va a transmitir a nuestro controlador, a nuestro driver. Y lo que va a hacer el driver o cualquier equipo electrónico o eléctrico es que funciona bajo un cierto rango de temperatura. Al alterar eso, simplemente vamos a modificar cómo funciona e incluso hasta lo podemos dañar. Entonces significa que un esquema de esta manera no lo podemos hacer. Este esquema no es un esquema no es un esquema que tenga un comportamiento suave. Y es aquí donde ya podemos definir cuál sería la forma en que se mide la suavidad en las curvas. La suavidad, aquí lo que yo estoy dibujando es esta línea. Entonces, su derivada en este punto, o antes de llegar, es positiva. Cuando paso de ese punto, si se dan cuenta, la derivada, lo que hizo en un punto, en un instante siguiente, es decir, en un instante mínimo, cambió drásticamente su dirección. Entonces,
Cuando tenemos estos cambios drásticos de un punto a otro, lo que decimos es que la curva no es suave. ¿Cuándo tendríamos una curva suave? Cuando los cambios en la vecindad de estos puntos no son tan grandes. Eso quiere decir que nosotros podríamos definir una medida de suavidad de una curva, dependiendo de nuestras necesidades, dependiendo de qué tan grande es el cambio en la variación de la pendiente en la derivada de una función. Entonces, ya de entrada de aquí, pues simplemente esta curva, lo que estamos viendo es que no es una curva suave y por ende no nos sirve. Y por ende nos va a meter también en otro problema. ¿Por qué? Porque la derivada de la velocidad es la aceleración. Si nosotros estamos manejando un esquema con velocidades constantes, lo que va a pasar es que entonces las aceleraciones que vamos a tener en los motores van a ser nulas. Entonces, tampoco es explicable. Entonces, generalmente lo que nosotros vamos a buscar es plantear una función que nos dé un comportamiento suave, es decir, que tengamos una transición cuando pasamos de un punto a otro. De tal manera que cuando nosotros calculemos esas derivadas, también lo que nos dé como resultado también sean curvas suaves. Entonces yo lo que tengo aquí esbozado es el comportamiento que estoy pasando de una posición a otra en este instante de tiempo, TI, de un punto a otro con una curva suave. Eso significa entonces que la velocidad en esta transición también es una curva suave. Y la derivada de esta parte de esta curva tendría esta forma, o debería de tender a tener esta forma. Entonces, es por eso que por lo general los servomotores de alto nivel, en lugar de escribir una curva así, generalmente esto lo discretizan, es decir, lo dividen en este instante de tiempo y lo que generan son, en lo que sube, una función trampolín para este segmento. Es decir, un incremento lineal, llegan a un valor máximo de velocidad que ustedes le pueden definir, se mantiene y después desciende, para aproximarse a tener un comportamiento de este estilo. Esto también significa que dependiendo de cómo quede programado, nosotros lo que vamos a tener definidos va a ser un valor máximo de velocidad. En nuestro caso, ¿de qué va a depender ese valor máximo de velocidad? De qué tanto es la diferencia que tenemos entre este punto, entre el punto J, en nuestro punto al que queremos llegar, y el punto inicial. Es decir, si la diferencia es muy grande y nosotros tenemos un instante de tiempo, significa que entonces el valor de esta diferencia es muy grande, lo que nos va a obligar a que nuestra velocidad sea mayor. Si la diferencia que hay entre los dos puntos es pequeña, lo que va a pasar entonces es que entonces la magnitud de las velocidades va a tender a ser menor. Por ende, la velocidad máxima va a ser menor. Y vamos a tener comportamientos en este punto de manera suave. Entonces, entendido esto, lo que va a hacer es que nos va a obligar a definir el comportamiento de este elemento o de esta función. Entonces, significa que vamos a tener que establecer condiciones iniciales para esta parte. Entonces, no solo para la función en sí, sino también para sus derivadas en esos instantes de tiempo determinado. Entonces, para la primera y para la segunda. Eso nos establece otra condición más. Lo que va a significar entonces es que cuando menos la función que nosotros determinemos tiene que ser derivable cuando menos 3 veces. Entonces, aquí significa que también para esta función, en nuestra condición de tiempo final, tenemos que definir un valor y también para sus derivadas.
Escucha el ruido, es el ruido de mi ventilador, de mi computador, de la computadora. Entonces, este todavía no. Entonces, cuánto vale o cuánto debería de valer, de acuerdo a lo que nosotros establecimos dentro de nuestro dominio, el valor de la función en un tiempo cero? Ah, creo que ya los desmayé. Bueno, debe de valer cero. ¿Y cuánto debe de valer en sus derivadas? Ujú, debe de valer cero, gracias, porque eso lo que nos va a ayudar es que significa que vamos a partir del reposo. Entonces, eso nos va a ayudar porque entonces los movimientos al iniciar no van a ser tan bruscos. Ahora, para nuestra condición en el tiempo final de nuestra tarea, ¿cuánto debe de valer el valor de la función de acuerdo a este dominio que definimos? Recuerden que lo que acabo de borrar es un 1. Bueno, debe de valer el último elemento del dominio, que sería 1. Y sus derivadas, ¿cómo queremos que entonces termine el movimiento? Tal cual. Si tuvieran un valor diferente, significa que vamos a tener una velocidad diferente al reposo. Y si tenemos una aceleración diferente, significa que tendríamos estaríamos moviéndonos. Entonces, para este caso, generalmente lo que se plantea es que estos elementos también sean cero. Entonces, significa que nosotros, cuando partimos de este punto a este otro punto, partimos del reposo y llegamos a este punto dentro del reposo. Entonces, ¿sí se acuerdan, no? Lo que hacíamos en la simulación es que el robot se ponía al sistema P en la posición y la orientación que habíamos definido y posteriormente lo que hacía es que se movía, colocaba el punto y se detenía. Y es por estas dos condiciones. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, si no lo hay, esto no es complicado. Ahora déjenme llevo esto y ahora vamos a trabajar nada más con esta parte. Ahora lo que tenemos que definir cuál sería la función. Entonces, esto es un acuerdo. Generalmente todo mundo en robótica la usa. Entonces, la función que se plantea en términos del tiempo, o la más común, es utilizar un polinomio con un coeficiente a0 más lo que sería a1 y el argumento de lo que teníamos aquí sería el tiempo como tal, porque está en función del tiempo. Entonces tendríamos a1. Ah, que pensé que tendría problemas al olvidar. Entonces tenemos el tiempo a1. Ahí esto es positivo, perdón. Más a2 por el tiempo al cuadrado más a3 por el tiempo al cubo más a4
por el tiempo a la cuarta más A5 por el tiempo a la quinta. Es por eso que a la función que hemos utilizado se le conoce como perfil de quinto grado, porque su planteamiento parte de resolver o determinar los coeficientes de este polinomio. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros ya tenemos, lo que podemos hacer es estimar bajo estas condiciones el valor ya de los coeficientes que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando el tiempo vale cero, es decir, cuando todos estos tiempos valen cero, eh, significa que estamos sustituyendo aquí el tiempo cero. Significa que de ahí ya tendríamos el valor de A0. Entonces, A0 a qué sería igual? Sería igual a cero. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, puede alzar su mano. Todo el mundo está de acuerdo. O si no, pues después lo van a ver. Entonces, de aquí. Ahora, lo que requerimos sería la derivada de esta función. Para poder estimar las dos derivadas de esta función para poder eh, saber cuánto valen los coeficientes. Entonces, de aquí. Si yo derivo esto, lo que me va a quedar es como A1 más 2A2. Ustedes disculparán, pero yo lo hacía con MapTape y ahorita que ya no es compatible, ya no lo puedo hacer. Y hacerlo en látex me llevaría mucho tiempo. Entonces sería A3 por el tiempo al cuadrado más A4 por el tiempo al cubo más 5 A5 por el tiempo a la cuarta. Y de una vez pues voy a aprovechar para sacar la derivada de esta función. Entonces aquí no hay tiempo, se simplifica, entonces nos quedaría como 2A2. Déjenme escribirlo un poco mejor. Es 2A2. Ah, no es cierto. ¿Por qué no me dicen? Sí, 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 sí. Este no va. Gracias, gracias, gracias. Es que como me está costando trabajo escribir. Gracias. Ya les tocará a ustedes algún día batallar con editores de ecuaciones. Entonces aquí sería 2A2 más, aquí sería 6A3 por t más 12A4 por t al cuadrado más 20A5 por t al cubo. Entonces ahorita si ven algún error, pues me dicen. De todas maneras está al final de la presentación el planteamiento, nada más que ahorita lo que estoy haciendo es que lo estoy explicando. Para que no haya dudas de lo que van a encontrar más abajo dentro de las láminas. Entonces, esta función la evaluamos cuando el tiempo vale igual a cero. Entonces, desde aquí lo que podemos sacar entonces es que A1 también va a ser igual a cero. Y de aquí, en la derivada, si evaluamos el tiempo igual a cero, lo que nos va a quedar es que 2A2 es igual a cero. Por consiguiente, A2 también es igual a cero. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo?
Sí, de esto no hay tanto problema. Ahora, el detalle fino está cuando ahora vamos a establecer, o bueno, lo que va a hacer esto, ay, eso sí lo puedo aprovechar. Déjenme copiar este. Es que entonces nos va a permitir simplificar. Este polinomio significa que podemos quitar estos, tal cual, y nuestros polinomios se van a transformar en esto. Hasta a 2. Entonces, hasta aquí. Si no, voy a emocionar y voy a borrar cosas de más. Entonces, este también tengo que borrar ese más. Este más no va. ¿Por qué entendió eso como... bueno. Si no, lo vuelvo a escribir. Entonces, es este. Son 5 a 5 t a la cuarta. Y de aquí lo único que me puedo mochar sería este. Este no sé por qué me lo está... Ahí me está dejando borrar. Bien, y entonces nuestro sistema de solución nada más se vuelven estas tres ecuaciones. Entonces, si evaluamos esta función en el tiempo final, si ve que aquí vamos a tener TF, TF, TF y TF en cada uno de estos. Entonces, esta función en el tiempo final, ¿cuánto vale? Nos dice que vale 1. Este en el tiempo final, este vale 0. Y este también vale 0. Así tal cual. Entonces, lo que tenemos aquí ya se simplificó más. ¿Cuántas variables tenemos? Bueno, tenemos como perdón, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos como incógnitas a A3, A4 y A5. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 1, 2 y 3. Eso significa que nosotros podríamos hacer el planteamiento y encontrar los valores de A3, A4 y A5, resolviendo este sistema de ecuaciones. Entonces, de la solución de este sistema de ecuaciones, ya lo que tenemos sería el valor de estos elementos. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. ¿Como cuáles se les ocurren? ¿Ustedes utilizarían? Bueno, las más potentes y las más adecuadas generalmente son las matrices. Entonces, lo que podemos hacer para solucionarlo rápido, o sea, yo ya me sé la solución porque pues, yo ya lo he hecho muchas veces. Nada más es para que ustedes vean cómo se plantea la solución. Entonces, de aquí, estos me parece que son tiempo final. Entonces, aquí lo que yo tendría, de acuerdo a la ecuación, déjame ver que copié, tendríamos una matriz. Es que es otro. Copié lo que no era. Déjenme copiar este. Este es el que sí es. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a reescribir esto de forma matricial. Entonces, aquí, como tal, voy a tener el tiempo final al cubo, el tiempo final a la cuarta. No me acostumbro a escribir cosas con mouse. Y el tiempo final
a la quinta. Y de aquí voy a tener 3 veces el tiempo final al cuadrado, 4 veces el tiempo final al cubo, 5 veces el tiempo final a la cuarta. Este 3 parece una mancha, aparte de parecer una mancha, se parece al 2 que acabo de dibujar. Entonces, y tengo 6 veces el tiempo final. Tenemos aquí 12 veces el tiempo final al cuadrado y 20 veces el tiempo final al cubo. Y esto debe estar multiplicado por A3, A4 y A5. Y esto tiene que ser igual a 1, 0, 0. Qué feo ceros me aviento. Entonces, de aquí ya es más fácil. Lo único que tendríamos que hacer sería calcular la solución. Entonces nosotros lo podemos ver como que esto es una matriz A multiplicada por un vector X que nos da como resultado un vector C. Entonces aquí lo que nosotros queremos saber sería el vector X. Entonces X sería igual a A inversa por C. Y ya, para no hacerla tanto de jamón, lo que nos sale es que A3 es igual a 5. No, aquí no, todavía no está el tiempo. Estoy pensando ya en la aplicación. Serían 5 entre TF al cubo a 4 sería igual a menos. mm, 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 no, este no es 5. Vámonos hasta el final. Aquí debe estar. Ah, no está. Si no, consulto en el programa. Sí, pero al fin aquí los tengo. Tun. Este aquí lo tengo en la parte de control de trayectorias. Y es igual a 10. 10 menos 15 y 6. Ahí está. Sí, sabía que algo. Sí, ese casi no me lo aprendo porque ya tengo mi plantilla de perfil y de ahí lo saco.
Entonces es igual a 6 a menos 15 y aquí es 5. No, 6. No, el de acá es 6. El primero es 10. 6. T fue la quinta. Y este es 10. Y al sustituirlo dentro de los valores de la función, es decir, dentro del polinomio que tenemos aquí, ese es nuestro perfil. Entonces, en automático, al poner los valores, nos va a dar un perfil suave. Es por eso que cuando nosotros nada más nos bastaba poner este perfil de trayectoria dentro del bloque, porque en automático el filtro que tiene, este filtro, lo que está haciendo es que está calculando de manera indirecta este polinomio. Entonces es una comparativa. De hecho, sería más exacto utilizarlo desde acá. Pero como el programa tiene esas limitaciones, pues lo tenemos que hacer utilizando un filtro. Y de ahí también el primer punto calcula el valor de este polinomio y el segundo punto el valor de este polinomio. Pero con darle nada más el polinomio como tal, el comportamiento de las velocidades ya nos va a dar ese perfil. Ah, entonces, por eso es que hemos estado programando lo que hemos estado programando. Entonces, en ese sentido, pues esto es un conocimiento básico. Ahora, generalmente ya las tareas, como hay que llevarlas de un punto a otro, y esos puntos ahorita les acabo de explicar que no están definidos, como tal definir estas funciones, de pasarlo de una línea a una línea, tiende a ser muy complicado. Entonces, ahora la manera de generar trayectorias es utilizando lo que sería redes neuronales o deep learning, que sería el caso que estuvimos viendo que viene en este artículo. Entonces, aquí lo que están haciendo, se dan cuenta de lo que tienen igual, es una especie de polinomio, o sea, todo parte de lo mismo, ¿eh? Y lo único que están poniendo es una función objetivo. Entonces, todo lo que está aquí, ¿dónde está? Debe de venir. La función objetivo es el índice de manipulabilidad que ustedes conocen. Y lo que está haciendo esta función, o una de estas funciones, es en calcular en función del índice de manipulabilidad cuáles son las posturas que tienen un mejor movimiento. Pero lo va a evaluar en varias condiciones. Entonces, una manera sencilla de hacerlo, sin meterse en tantos problemas, es utilizar este perfil. Sí, todos son tiempo final. Sí, tomen en cuenta que el tiempo final, cuando ustedes definen en qué intervalo va a funcionar, o sea, se va a realizar la tarea, es un parámetro que ustedes van a decidir. Entonces, cuando ustedes ponen a un robot a hacer algo, generalmente, si no lo están simulando, tienen que hacer pruebas. Entonces, cuando montan generalmente un robot dentro de una planta, lo que hacen es que van calibrando el funcionamiento del robot. Entonces, más o menos, un fabricante ya debe de tener cuando menos ciertas tablas del comportamiento del robot cuando debe de hacer ciertos desplazamientos. Entonces, con eso definen un tiempo aproximado conforme a sus parámetros de si va a avanzar, por ejemplo, 10 centímetros el efector final en una determinada trayectoria o en un vecindario, el tiempo recomendado que se realice la tarea debe ser como por decirlo, a lo mejor de 5 segundos.
pero ya es información que los fabricantes manejan. Entonces, en su caso, ustedes van, yo les voy a pasar un lugar geométrico e incluso ustedes podrían evaluar o determinar también el tiempo adecuado para que el robot realice ese seguimiento de la trayectoria, es decir, que pase su herramienta de aquí para acá y cuál es el tiempo más adecuado. Entonces, como se dan cuenta, ya cuando estamos pasando ya del análisis del robot a lo que sería la tarea, también ahí no es una labor sencilla. Es una labor que en realidad también resulta igual de compleja que el análisis del propio robot en sí. La ventaja es que ya podemos tener herramientas que nos ayuden a cuando menos saber cómo se comporta. Es por eso que al inicio del semestre yo se los comenté. En el tener un robot como tal sí resulta costoso, no solo en los términos que se los planteé, de que van a tener un laboratorio, tienen que echar al robot, tienen que tener un espacio, tienen que tener a alguien que les ayude o que cuando menos revise que ustedes no se están equivocando. Entonces, todo eso conlleva un gasto. Y más, si ustedes van a hacer pruebas de calibración ya en un robot, también el hecho de que ustedes lo tengan encendido y que el robot esté haciendo tareas, también lo que va a llevar es que va a llevar un consumo de la energía. De hecho, los artículos que yo les estaba poniendo o que les estaba buscando, justamente hablaban del consumo de la energía. Entonces, generalmente ustedes ya lo que están viendo, o algo que está moviendo mucho lo que sería la parte económica, ya no solo la realización de los productos, sino también la cantidad de energía que van a consumir. Entonces, generalmente en estos tipos de artículos lo que se está haciendo es un proceso de optimización, de tal manera que se determine cuánta energía van a consumir los robots. Eso es muy importante porque, por ejemplo, eh, un auto, lo que se evalúa es que del 100% que un auto de la energía que requiere en todo su ciclo de vida, desde que extraen sus materiales hasta que termina en el basurero, aproximadamente un 30% de toda esa energía total se hizo en su fabricación. Es decir, que una gran cantidad de esa energía lo consumieron un robot o lo consumieron robots para hacer ese proceso. Entonces, es por eso que si nosotros podemos reducir la cantidad de energía que van a consumir los robots en un proceso de manufactura, prácticamente estamos también reduciendo la cantidad de energía que, que está total que utiliza un producto dentro de todo su proceso de vida. Entonces, y ese es un punto que está moviendo o que está buscando la economía. Entonces, es por eso que ustedes, si empiezan a buscar información, lo que van a encontrar cada vez van a ser artículos que lo que buscan es reducir la energía que utilizan los robots industriales y la energía que se puede utilizar o se puede reducir en aplicaciones de lo que sería robótica de servicios. Entonces, aquí lo que estaba buscando era un artículo justamente de varias propuestas de trayectorias, pero no lo encontré. Como todavía no he terminado de pasar mi documentación en orden, a lo que les presumí alguna vez, que ahorita es mi gran problema, es que yo tengo aquí toda mi bibliografía, lo tengo ordenada en documentos, pero la cuestión es que por aquí debe de estar perdido. Entonces, necesito volverlo a acomodar y presentárselos. Entonces, ahí, en el artículo que les voy a pasar, nada más dejen que lo encuentre, ahí lo que viene ya es el planteamiento del análisis de potencia o de la energía que consume dos robots de manera específica. Cuando se requiere que simplemente pase, así como nosotros lo estamos planteando ahorita, de un punto a otro. Entonces, ahí no solo estudian el perfil de trayectoria,
También estudian el lugar geométrico. Y lo que encuentran es que los lugares geométricos, que son curvos, que no son líneas, son los que menor energía consumen y que forzan menos a los actuadores. Entonces, eso quiere decir que incluso en ustedes, en lo que sería su ejercicio que van a hacer, pueden utilizar ese tipo de perfil. De hecho, aquí viene ya el planteamiento del polinomio. Entonces, aquí viene y aquí vienen los coeficientes. Ah, lo que pasa es que como yo utilizaba MapTape y ahorita no lo puedo cargar, tendría que modificar todas estas ecuaciones. Y bueno, aquí está una explicación de lo que también les planteaba ahorita de la suavidad. Entonces, en una línea recta, cuando nosotros estamos planteándola, se dan cuenta la velocidad va en una sola dirección. Pero en una curva que sería un poco más complicada, lo que vamos a diseñarla o lo que se procura diseñarla es que esos cambios en esa variación en su suavidad, es decir, el cambio en su derivada no sea tan brusco. ¿Cuál es el caso más extremo que nosotros podríamos encontrar de curvas que no son tan suaves? La curva, o lo que yo he visto es que el comportamiento que más forza a un robot y a sus actuadores es un círculo. Un círculo es una figura que no es muy natural. O sea, no existen círculos en la naturaleza como tal. Lo que existen son las esferas. Pero los círculos como tal no es algo que se pueda reproducir de manera tan sencilla. Y es porque aquí lo que se dan cuenta es que yo pues, estoy poniendo diferentes puntos. Simplemente el cambio en la orientación, es decir, en la orientación de la derivada, a veces generalmente no es tan gradual. Entonces, de tal manera que aquí simplemente al avanzar lo que sería en un rango de pi medios, se dan cuenta el cambio de dirección de la velocidad es muy radical, porque aquí yo estoy yendo en esta dirección, pero cuando llego aquí en este punto de transición, es decir, cuando estoy cambiando, se dan cuenta aquí ya cambió drásticamente. Aquí ya la velocidad está apuntando en este caso en este sentido, y es perpendicular. Entonces, esta curva o los círculos son figuras que no son suaves y que son muy difíciles de seguir. De hecho, a algunos de ustedes ya les da de haber tocado, ¿no? Generalmente hay en sus clases de circuitos quienes los ponen a hacer un carrito y les piden que sigan un círculo. Ahí sí no sé si sea un seguidor de línea, pero si no tienen la referencia de la línea, del círculo, el carrito no lo va a poder hacer por las restricciones cinemáticas del carrito y porque simplemente lo que están obligando a su sistema es que esté cambiando constantemente en velocidad. Lo vamos a ver. A eso generalmente lo que se conocen son como restricciones holonómicas. Lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos a ese punto. Entonces, y es más entendible cuando nosotros lo podamos visualizar, cuando veamos o lo veamos en robótica móvil. Entonces, nosotros vamos a establecer, como lo hicimos en nuestra simulación, el comportamiento de una curva de esta manera. Ahorita lo estamos haciendo así, pero hay varias maneras. Y por último, en la última parte del video, ya no estoy haciendo una planeación dentro del propio espacio de la tarea. Es decir, aquí tenemos la postura, pero este mismo comportamiento me lo puedo llevar a las juntas. De tal manera que si yo conozco el estado de mi junta inicial y el estado siguiente, es decir, el estado final, yo puedo hacer que la transición de esas juntas no necesariamente siga una trayectoria, sino que se comporte de una manera, siguiendo un comportamiento de la velocidad. Cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo una planeación de la tarea en el espacio de las juntas del robot, en Q, en la configuración del robot. Es decir, le digo cómo se tiene que comportar teta 1, teta 2 y teta 3, y no me importa por qué puntos pase el efector final.
Y ese es el esquema más común que se utiliza en robots industriales. Pero como las tareas de los robots industriales se han vuelto cada vez más complicadas, ya ese tipo de esquema solamente funciona cuando nosotros vamos a utilizar robots, pero para que hagan a lo mejor soldadura en puntos. Ya cuando queremos hacer que el robot, por ejemplo, ponga pegamento o haga una tarea un poco más compleja, ahí sí no nos va a ayudar. Entonces, ese lo podemos ver un poco más a detalle cuando avancemos la siguiente semana en la parte de la programación. Ahora, esto que estamos viendo no solo se aplica para cualquier tipo de robot serial. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que encontré es este análisis aquí es de un hexápodo, porque algunos compañeros están interesados en trabajar en un hexápodo, y aquí lo que está haciendo es que se está optimizando la energía que van a consumir las patas. Entonces, aquí también hay ciertos tipos de desafíos, porque el hexápodo como tal, sus patas se comportan como ahorita lo que nosotros estamos modelando como una cadena cinemática abierta. Pero mientras va avanzando, o algunas patas deben de permanecer fijas. Entonces, ya este hexápodo se deja de comportar, o bueno, el cuerpo total del hexápodo se deja de comportar como si fuera un robot serial y se comporta como un robot paralelo. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer sería el análisis de todos los elementos para saber cuánta energía o cuánta potencia van a requerir. Es importante porque si este robot consume mucha energía, significa que la pila se le va a acabar rápido. Entonces, si queremos que el robot haga una determinada tarea, significa que entonces nosotros tendríamos que determinar cuánta energía requieren los actuadores y eso nos daría la magnitud de las baterías que nosotros le tendríamos que poner. O en dado caso, si vamos a hacer pruebas, que esas pruebas las tendríamos que hacer en un esquema de conexión a ombligo, es decir, tendremos que pasarle un cable y alimentar la energía del robot por ahí. Y todo se plantea con las ecuaciones que ya hemos visto. Esta es la ecuación de la dinámica, nada más que en lugar de utilizar m, utilizan d. En lugar de utilizar nuestra v, utilizan h. Y en lugar de utilizar g, utilizan c. Entonces, ustedes ya conocen todas estas ecuaciones. Si ve que simplemente ya pues, se pueden meter y ya pueden analizar, bueno, ya casi todos los artículos que ustedes se encuentran. Lo único que sí les faltaría, ya en dado caso para revisar artículos un poco más actuales, sería aprender algunos esquemas o algunas ecuaciones que se utilizan como métricas para esquemas de Machine Learning. Pero de eso nomás les falta poquito. Bueno, y generalmente son curvas. Entonces aquí está el robot como tal y el análisis. Entonces, como eso, pues sí requieren de un poquito más de detalle. Prefiero mejor omitirlo. Y de aquí, el paso normal que yo seguía en las clases era seguir en el plano y explicar un robot paralelo. Pero dado que la clase tiende a ser un poco más práctica ahorita, que ya vamos a contar con elementos físicos para hacer pruebas, la clase, el siguiente tema que nos tocaría abordar sería ya modelar cosas en el espacio. Y aquí no sé por qué no me pueden mostrar la imagen si son imágenes mías. En fin, al rato lo busco. Entonces, eso significa que ya empezaríamos a modelar en el espacio, pero para eso ustedes requieren de tener ciertos conceptos, pues, digamos, bien establecidos. Entonces, la idea de dejarles el examen parcial es una manera en que yo tengo de poderles revisar y apoyarlos en la comprensión de esos conceptos que necesitan para ya pasar al espacio. O sea, para eso son las evaluaciones, no son para nada más decidir si alguien le pone un 0 o un 10 y no es para apoyar dentro del conocimiento. Entonces, si ahorita no sé, no hay dudas o preguntas hasta este momento, bueno, si no hay dudas ni preguntas, dejaríamos la clase hasta aquí. Dado
que no puedo avanzar mucho en algunos otros aspectos porque estamos a distancia y prefiero entonces manejarlos la siguiente semana. Entonces, si ahorita no hay dudas ni preguntas, pues ya, dejo de grabar y nos veríamos hasta el lunes. Y